ejercer o exigir los derechos laborales que tenemos como trabajadores y trabajadoras del hogar. El centro de estas decisiones y estas discusiones tiene que ser el ciudadano en todo momento. Lo mejor que puede pasarle a una trabajadora es que tienen la certeza del cumplimiento de sus derechos. Lo que necesitamos es que las personas y que grupos de personas logremos influir de manera más efectiva en procesos de toma de decisión y a partir de ahí cambiará poco a poco nuestra dinámica. Bueno, un tema muy importante es el que hoy tenemos y que hemos platicado en otras ocasiones y con dos personajes de primerísimo nivel. Marcelina Bautista, directora de CACE, y Luis F. Fernández, que es director ejecutivo de Nosotros. Marcelina, qué gusto volver a verte. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Aquí en la lucha, como todos los días. Sí, claro. Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Oye, a ver, espérame, es nada más, es el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, ¿no? Sí. Y originalmente era el CACE, que era... CACE es quien funda el sindicato, Ajá. donde hoy estamos organizando a las trabajadoras del hogar a nivel nacional, Sí. abordando derechos laborales, exigiendo que se cumpla la firma de un contrato con empleadores e incidir para que las leyes puedan irse modificando a favor de los derechos de las trabajadoras. A ver, yo diría, ¿por dónde empezar antes de que lleguemos a la historia con Nosotros? ¿No? Que entró en un momento, además, diría yo, casi que preciso, ¿no? En un momento en donde, si algo tiene Nosotros, además de su fuerza, es efusivo, ¿no? Sí, No baja. Jóvenes. ¿Se mandé? Muchos jóvenes. Tienen muchas no bajan ganas la de guardia. aportar. Sí, no bajan la guardia. A ver, de esta última vez que nos vimos hace ya muchos años, que incluso luego hubo un acto, ¿te acuerdas? En el Cine Diana. Sí, la presentación de Día de Descanso. Día de Descanso, que fue muy interesante, ¿no? Sí, Día de Descanso fue la recopilación de nuestra lucha durante 15 años. Y pues siempre recuerdo como esa alegría de poder organizarnos a pesar de todo, ¿no? Que lo que nos desmoraliza mucho es luchar todos los días y que las cosas sigan igual, Sí. que los derechos de las trabajadoras no se reconozcan desde el marco legal y que no se cumpla desde los hogares, ¿no? Entonces también las trabajadoras del hogar tienen que pues, luchar muchísimo para tener tiempo para capacitarse y todo. Y precisamente se llama Día de Descanso porque nuestra lucha, activismo y todo esto que hacemos, lo hacemos los domingos, que es nuestro día de descanso. Día de descanso. Y cuando deberíamos también de tener ese permiso o ese derecho desde nuestro centro de trabajo para hacerlo. Bueno, como cualquier trabajador, ¿no? Exactamente. A ver, de esos momentos en donde todo parecía que estaba muy cerca, de repente con el guante verde, y que de repente, más que diluirse, entramos en otra etapa. ¿Qué fue lo que pasó en esos años? Híjole, fue una lucha fuertísima, con mucha convicción, todas las trabajadoras del hogar, y de repente se sumaron organizaciones como el Instituto de Liderazgo, Hogar Justo Hogar, y llega a nosotros con una propuesta que justo la seguridad social, en el cual también era como la lucha más fuerte que hemos estado llevando, de insistir que nuestros derechos sean obligatorios y no voluntarios. Entonces, bueno, nosotros que empezamos a trabajar más juntas y todo, pues nos inyectaron pues más energía, ¿no? ¿Qué fue lo que alcanzaron a ver, Luis, con nosotros en todo este proceso? Déjame nomás leer una cosa que es muy importante para que sepan que es Nosotros, a la cual tengo el orgullo de participar. Es una idea simple y poderosa: exigir nuestros derechos a partir de las leyes e instituciones que ya tenemos, sin calendario electoral. A ver, ¿cómo fue que ustedes entraron en esto? ¿Qué fue lo que vieron? Mira, lo que quisimos
Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Lo que quisimos hacer de origen, tenemos ya 2 años. Es poco, en realidad, si piensas que la mayoría de los fundadores y cofundadores llevan 20, 30 años en una lucha constante. Lo que vimos es que había muchísimas poblaciones o grupos de población cuyos derechos eran vulnerados de manera sistemática. Y lo que quisimos ver era cuáles eran estas poblaciones cuyos derechos, o sea, que tenían o que podía potenciarse la capacidad de organización, pero que al mismo tiempo la dispersión de trabajadores, la dispersión de grupos de población no permitía que exigieran derechos de manera directa. Y uno de los grupos que identificamos de origen fueron las trabajadoras del hogar. Y lo identificamos por la lucha que llevaba Marcelina durante varios años, por conversaciones que tuvimos con instituciones, preguntándoles cuáles eran los casos más frecuentes de discriminación, los casos más frecuentes de quejas en el IMSS, de personas que no tenían acceso a seguridad social. Y haciendo como un sondeo hace 2 años fue que llegamos al grupo de trabajadoras del hogar. Tuvimos una primera conversación con Marcelina, yo creo que habrá sido el primer mes o el segundo mes en donde le platicamos que queríamos entrar como a generar capacidades de organización para exigir derechos. Y el argumento fue fue muy sencillo. A ver, no queremos inventar el hilo negro, no queremos hacer modificaciones de leyes, no queremos hacer modificaciones estructurales, queremos garantizar lo que ya establece la Constitución. Y si el derecho a la seguridad social es un derecho para los trabajadores y trabajadoras en el país, tiene que garantizarse para cualquier tipo de empleo. Luchemos para que eso suceda. Y a partir de ahí, pues empezamos al principio también descubriéndonos como nosotros, como movimiento, cómo íbamos a operar. Al principio dijimos, vamos a organizar colectivos y vamos a impulsar estas agendas en el país, pensando que naturalmente iba a suceder la organización a secas. Cuando en realidad Marcelina será el mejor ejemplo. Pasan 18 años o 20 años y no siempre puedes ver la capacidad de organización y de lucha colectiva. Es algo que tienes que alimentar en el día a día, que tienes que acompañar. Tienes que construir confianza con las personas, saber que efectivamente nosotros es un movimiento legítimo, que es un movimiento que no busca participar en un proceso electoral, que es un movimiento que quiere ayudar a personas, a grupos, o facilitar la capacidad de conocer sus derechos y de compartir ideas sobre cómo exigirlos para que construyamos esta sociedad de derechos en donde nuestras instituciones funcionan. Lo empezamos a hacer desde entonces. Entramos en el grupo, platicar con las trabajadoras. A ver, ahí déjame hacer un pequeño altito en el camino. ¿Y qué pasaba en ese momento cuando se acercó a nosotros, a ustedes? ¿No traías un poco de escepticismo después de todo lo que habías vivido? Y dijiste, pues sí, ese es muy Mauricio, son personas muy respetables, pero ¿en qué puede acabar esto? ¿Qué fue lo que pensaron como movimiento? Sí, claro. Bueno, todo el tiempo que hemos llevado pues esta lucha ha sido también bastante solas, digamos, con nuestras estrategias, con lo que hemos podido pues aprender, porque no hemos sido maestras de una organización, ni siquiera sabíamos que íbamos a llegar como a tal momento. Entonces, creo que con nosotros, cuando suma la lucha, pues era justo empezar a pensar que no podemos estar también solas en esto, sino que necesitar pues aliados que puedan también hacer lo que nosotras no podemos hacer. ¿En las campañas nadie se les acercó? No, realmente nosotras tenemos como muy claro lo que queremos y es justamente lo que normalmente hacemos es como hacer las propuestas y hacer como obligatoria que se tome eso en la agenda, ¿no? Entonces eso también incluso nosotras pensamos por qué nadie le está llevando la agenda a las trabajadoras, y cuando veíamos en algunos partidos con agenda era así como que lo mismo. Y que nuevamente hay que luchar para que esto se pueda o llevar a cabo o solamente sacar una agenda por unas elecciones y eso. Entonces, nosotras hemos tenido como muy claro de lo que nosotras necesitamos defender para que también tengamos una calidad de trabajo y de vida, ¿no? A través de que haya normas adecuadas, que se cumplan, que las culturas o esta cultura de relación laboral que se lleva, que se cambie a una relación de trabajo digno, donde tengamos derechos, que se modifique como esta idea de servidumbre a trabajadoras sujetas de derecho. Entonces, también eso, tenerlo con mucha claridad, es que
No podemos como ir buscando a dónde cuando tenemos mucho que hacer aquí. A ver, ¿y ahí qué fue lo que pasó, Luis? Mira, creo que pasaron a partir de ese momento, creo que a partir de ese momento sucedieron 3 eventos en el siguiente año que fueron acercándonos mucho más como grupo y pensar en la forma en la que se puede organizar y exigir. Lo primero que me gustaría decir es que nosotros desde el origen decidimos intentar o dar pasos atrás para que sean siempre esto que representa justo, esto que es y representa a Marcelina en todos los espacios, que es la trabajadora del hogar, la persona que estudió, dio una lucha y ha dado su vida entera por garantizar y proteger esos derechos. Son las trabajadoras del hogar las que tienen que empoderarse, las que dar la voz. Decidimos organizar espacios o algunas campañas. Una primera que lanzamos juntos fue en diciembre de 2017, la de Aguinaldo, ¿no? Sí. La de Es de Ley, para exigirle o para pedirle, literal, porque sería todavía buena fe a los empleadores en el país que garantizaran el derecho al aguinaldo, que es un derecho, que es de ley. Pero como a pesar de ser de ley, todavía hay un vacío legal en el tema de trabajo en el hogar en donde puede ser discrecional, ¿no? En el caso de trabajadores del hogar. Generamos una primera campaña, después siguió otra que la vinculamos con una idea de irnos más grande por los derechos completos, los derechos laborales, que es el tema del derecho a la seguridad social. Y que si lográbamos impulsar una campaña para ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio que garantizaría a nivel constitucional los derechos de las trabajadoras del hogar, en el que Marcelina participó desde 2011, que ayudaron a la creación, ¿sabes? Y decir, estaba en el tintero del gobierno federal desde entonces, con una promesa del anterior secretario de Gobernación, del presidente, que le iban a ratificar, y era 2018, decir, a ver, ya va a ser tu último año en el sexenio. Ratifíquenlo, pueden irse con esto, y no lo ratificaban, y presionamos y decidimos, a ver, pues vamos a empujar lo último, justo que fue como con este entusiasmo con el que llegamos, ¿no? Con decir, sí se puede, sí, vamos hacia la última, no es el último tirón, vamos a intentar y lanzamos una campaña que llamamos Aún hay tiempo, y la verdad es que fue bonita la experiencia, fueron muchas reuniones, fue un empuje en donde Marcelina llegaba, y lo voy a decir con todas sus letras, a regañar al coordinador de asesores del presidente por no conocer las leyes que garantizaban los derechos. ¿Sabes? En ese tono estábamos, con la expectativa de que se ratificara en su momento. No sucede. Lanzamos no una, 2 campañas en eso, pensando que se podía enviar al Senado de la República el año pasado, exactamente antes del 30 de abril, no sucedió. Y la segunda, que fue la misma campaña, que fue antes de que la enviara al Senado, antes de que entregara la presidencia el 30 de noviembre. ¿La Cámara de Senadores es la de origen, como quien dice en este caso? No. ¿Es la que va directo? La del Senado, cuando se ratifica un convenio internacional, el Ejecutivo hace una serie de recomendaciones y lo tiene que mandar al Senado directo. Y el Senado es el responsable de... del sí o el no. Pues sí, del sí o el no, ya de la ratificación. Pero el tema es que llegue. El tema es que llegue. Sí. Exactamente. A ver, y ahora sí empezaste a ver la luz al final del túnel, ¿o todavía no, Marcelina? Sí, yo creo que, afortunadamente, pues hay un gran avance, ¿no?, con respecto a la seguridad social, que eso también garantiza los demás derechos. Quien tiene seguridad social prueba una relación laboral y el cual también tiene que irse respetando los demás derechos. Entonces, consideramos importantísimo eso. Además, lo más importante, que justo cuando la Corte estaba anunciando de que no era necesario que los empleadores dieran seguridad social a las trabajadoras del hogar, porque no estaban en la ley. ¿Y eso qué es? Híjole, y dijimos, no, eso precisamente se llama discriminación por estar excluidas en el marco de la ley, el marco como trabajadora. Y entonces, vinieron otras campañas así fuerte con las organizaciones, con boletines y todo para decir que pues, sí, es inconstitucional, es discriminatorio, y el siguiente resolutivo fue pues el fallo, ¿no?, a favor, y reconociendo que efectivamente es discriminatorio y anticonstitucional que los empleadores, o más bien que la ley del Seguro Social y la ley federal del trabajo nos excluyera
de la seguridad social obligatoria. Entonces, bueno, ahí está como este gran avance que sale. Y pues de ahí el gobierno anuncia la ratificación del convenio 189. Por fin. Y ya empezó el proceso. El dictamen que hay que hacer ya empezó. Nuestro sindicato ya mandamos nuestra observación. El IMSS también lo acaba de anunciar el director, que ya lo mandó. La Secretaría del Trabajo está como bastante puesta también en buscar todas las instancias competentes para que ya se arme el dictamen y pueda ser entregado al Senado. Entonces, y eso, ¿no? Está también una iniciativa de reforma al capítulo 13 en el Senado, el cual también se necesita ya desatorarse ahí, porque ahí se quedó en diciembre. Y no estamos. ¿Y se va a desatorar, Marcelina? ¿O qué sí, piensas? Yo creo que sí. Que rumbo, ¿no? Están justo en eso. Necesitamos también estar sabiendo qué está pasando, ¿no? Entonces, pero consideramos son avances primordiales que va a permitir que las trabajadoras del hogar pues tengan ese derecho que siempre se les ha negado en la historia de México, pero también puede servir como un ejemplo para que otros movimientos puedan también decir que se puede hacer realidad los derechos o lo que buscamos con persistencia. Oye, a ver, en todos estos años, Marcelina, de repente recorriste el mundo, ¿verdad? Un poquito. Un poquito. Cuando te lo pregunto porque, ¿qué es eso en función, bueno, de ti, que no te lo imaginabas, ¿no? Pero más allá de que te lo imaginaras o no, ¿qué es lo que significa, que seguramente nosotros en ese sentido tiene una gran experiencia de ver qué pasa en otros países del mundo, cuando tú llegabas a otros países, ¿qué alcanzabas a ver en función del tuyo? Bueno, ¿había sacudidas a veces en esos propios países con el discurso que tú tenías? Bueno, acabo de estar en Londres, en una organización en el marco del Día Internacional de la Mujer, y bueno, había que ir al Parlamento. Hijo. Y entonces me tocó hablar frente a 1.600 personas que estaban también en la marcha para el Día Internacional de la Mujer. Cuando me toca hablar y hablo sobre el avance que se ha dado en México sobre la seguridad social y todo el mundo hablando inglés, aplaudieron y entonces dije, sí entendieron, ¿no? Y me toca hablar en el Parlamento. Y estaban pues, parlamentarias. Sí. Y vino hay como una estrategia de discutir con los parlamentarios, y entonces había personas que hicieron cita con los parlamentarios, las parlamentarias, y cuando me toca hablar, se acercan varias y me dicen, esto que tú has dicho, no hemos visto en nuestro país también, a pesar de ser un país con muchos avances, no hemos visto como esta parte de las trabajadoras del hogar. No hemos ratificado el convenio 189 y hoy nos haces saber que debemos de ratificar el convenio 189. Entonces, creo que son sacudidas que sí genera y bueno, y sin a lo mejor con nervios y con cosas así, pues habiendo algunas cosas que sí les debe tocar. En Sudamérica y Centroamérica, ¿cómo te ha ido? Pues bueno, yo coordiné como secretaria general la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar, y bueno, fui a muchos países de América Latina y bueno, vi cómo los avances tanto del movimiento de trabajadoras del hogar como avances legales que han tenido estos países. Entonces, también creo que fue una gran experiencia que en México no lo estábamos teniendo. Entonces, para mí fue una gran experiencia de traerlo, y pues lo importante aquí es cómo también después de todo lo que puede suceder en la vida de una persona como yo, sí, que hay claro. que trabajar y hay que hacer como muchas cosas, pues mantenerse y ser como bastante congruente con lo que uno dice y hace, y pues hay que luchar con eso también, ¿no? Claro. Entonces, a ver, en todo esto viene una gran pregunta, Luis, que yo creo que Marcelina y todos pensamos que nos va a rodear. ¿Cómo hacerle para que ahora que empiecen a llegar los acuerdos, las aprobaciones, el IMSS, que ya lo dijo
Germán Martínez, ¿no? El día que compareció, que empieza a aparecer un mundo que sí se va a transformar, por lo menos en teoría. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar a la mera hora de la práctica, Luis, en un país en donde, como dicen nosotros, fíjate para que veas que soy seguidor, o sea, el gran problema no son los acuerdos, es el seguimiento de los acuerdos. Exactamente. Y hay una idea que compartimos como mantra de nosotros que me encanta, pero esta idea de cómo resolvemos entre todos lo que uno no puede. Y entre todos y entre todas las personas, llámense gobierno, el IMSS, los funcionarios del IMSS, el sindicato, las organizaciones, las trabajadoras que no están sindicalizadas, ¿cómo resolvemos entre todos lo que uno no puede? Antes de contestar, me gustaría agregar una idea más, Javier, que me parece importantísima, de la resolución de la Suprema Corte. Sucede esto la última semana de noviembre del año pasado. Cuando se da la resolución y presionamos las organizaciones, presionamos los grupos para que cambiara esta sentencia y se revierte, y de pasar de ser una de las sentencias más discriminatorias del país a pasar a ser una de las sentencias más progresistas en el sentido de la ampliación de derechos, en donde reconoce los derechos de 2.4 millones de personas en el país. Wow. Y quiero subrayarlo, de 2.4 millones de trabajadoras en el país que, digamos, es un cambio, es un ataque directo a la desigualdad en este país, a esa desigualdad que sucede todos los días en nuestros hogares, todos los días en los entornos inmediatos, y decir, es obligatorio para los empleadores que registren a las trabajadoras del hogar. Es obligatorio para el Estado. La Suprema Corte le dice al Ejecutivo, estás obligado a garantizar la seguridad social de manera obligatoria para las trabajadoras del hogar. No me importa cómo hagas, haz un programa piloto, haz lo que tengas que hacer, hazlo. Y al legislativo le dice, ¿y qué crees? Que tus 2 leyes que tienes son discriminatorias, cámbialas, ¿no? Y las vas a cambiar a propuesta de lo que te diga el Ejecutivo cuando se dé cuenta cómo es la mejor forma de cambiarlo. Sucede ese cambio estructural. Si lo piensas, es un cambio drástico de la dinámica. Se da en el contexto de Roma, se da en el, digamos, como que todas las coyunturas coinciden en ese momento. Ahora, venimos ya este año. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo hacemos que todo esto suceda en la práctica? Una discusión que tuvimos en el movimiento es cómo aseguramos o cómo podemos lograr, esta conversación que tuvimos con Marcelina, es cómo logramos que las trabajadoras del hogar estén organizadas en el país, que exijan derechos. Es lo que ha sufrido Marcelina todo este tiempo. No que sea de buena fe de los empleadores, que exijan el derecho directamente. Entonces la idea de construir la comunidad más grande de trabajadores en el hogar surge de ahí, ¿no? Surge también un poco de cómo creamos esta comunidad. Pues esta comunidad es los espacios en donde tengamos mayor capacidad de comunicación, donde tengan mayor capacidad de comunicación. Hay una experiencia de Brasil de una página, de una empleada que se llama Eu Empregada Doméstica, que significa yo empleada del hogar. Sí. Tiene la página, empezaron a compartir las trabajadoras sus historias y se convirtió en una página de Facebook en pocos meses, una comunidad de casi 600,000 trabajadores del hogar en Brasil. Nos inspira, platicamos esta experiencia y la idea es replicar esta idea en México. Y arrancamos con este proyecto con esta iniciativa que se llama Mi Trabajo Cuenta. La pueden consultar en Facebook. La idea es que las trabajadoras del hogar encuentren allí un espacio de intercambio, de encuentro, de empatía y cuenten, si tienen algún problema, enfrentan alguna acusación de robo, algún despido injustificado, que encuentren lo que han trabajado, lo que han vivido otras trabajadoras, y que si necesitan una interacción directa con el sindicato, que sepan que puede ser esa vía para que las trabajadoras del sindicato puedan tener atención y otras. Y el IMSS puede utilizar eventualmente, si crece esta comunidad, el IMSS podrá utilizar este mecanismo como un canal de comunicación para las trabajadoras del hogar, para poder identificar en dónde están, ¿no? Y poder llegar a ellas directamente. Entonces, ese es un poco el reto que enfrentamos y el reto que decidimos confrontar directamente y crecer esta comunidad, pues de la mano de Marcelina y de las trabajadoras del hogar en el país. A ver, nos queda poco tiempo. A ver, te hago una pregunta, a ver si se puede responder rápido, y luego hablemos del tema Roma, que medio lo hablamos, ¿no? Al principio. ¿Cómo hacerle, Marcelina, para algo que me acuerdo que todas las veces que he platicado contigo lo pones en la mesa, que es esta toma de conciencia colectiva que debe haber, ¿no? Hay relaciones entre los trabajadores domésticas y los patrones, las patronas, que se vuelve como muy cómoda para todos. Y entonces, no te preocupes, yo te doy la medicina, yo te doy esto, yo te doy el otro. ¿Cómo hacerle para cambiar a un régimen democrático, a un régimen moderno, de otra índole, cuando de repente también está como todo el mundo medio acomodado, ¿no?
A ver. Sí, eso lo hemos trabajado muchísimo con las compañeras del sindicato, porque también muchas conocen, pero por no cambiar algo que les va bien, como el salario, pues no cambian las otras, ¿no? Entonces, salir de la zona de confort, pues sí es muy difícil, más cuando una persona dice, eres como de la familia, aquí tienes todo, ¿para qué vas a organizarte? Ahí te quitan dinero y empiezan como estas ideas con las trabajadoras del hogar, y como ellas tienen como mucho desconocimiento de lo que puede beneficiarse, entonces, bueno, empiezan a querer esta parte. Nosotras consideramos que el hogar es un espacio donde es como este círculo donde uno tiene que empezar desde la democracia, desde la escucha, desde también el repartir las tareas en el hogar y respetar. Es donde uno empieza a manejar los valores, y justamente eso, cuando estás allá afuera en un trabajo, en la calle y todo, lo tienes que manejar para que también las otras personas te puedan seguir. Consideramos que el trabajo que estamos haciendo puede empezar a generar pues estos espacios de discusión y reflexión, también qué tanto los empleadores están aportando para los cambios que se necesita en nuestro país, porque también podemos exigir, pero qué tanto nosotras estamos dando para lo que muchos esperamos que sea bien, ¿no? Entonces, tanto CASE como el sindicato, y como decía Luis, ¿cómo hacer para que también las trabajadoras del hogar automáticamente estén como en esa sintonía de decir, yo tengo derechos y estos son los derechos, yo tengo obligaciones y estos son mis obligaciones, para que también interactúen de una manera con sus empleadores y que nadie les afecte a que tú me das seguro social y yo lo estoy ejerciendo porque es mi derecho, pero también qué parte a mí me corresponde para que también te beneficie a ti y a mí contar con este derecho. A ver, 30 segundos. ¿Qué piensas de Roma en este sentido? Creo que visibilizó el tema en un momento coyuntural específico del país y que nos ha ayudado a empujar con mucho más suavidad la agenda de trabajadores del hogar, con la expectativa de que la sensibilización esté no solo en trabajadores del hogar del país, en empleadores del país y en autoridades. Creo que simplemente el hecho de pensar y hablar sobre el tema ha sido un gran empuje para la agenda y para esta agenda de 30 años de lucha, de 20 años de lucha, que hoy nos tiene aquí y nos tiene avanzando a pasos mucho más firmes y sólidos y rápidos que en años previos. A ver, 30 segunditos. Sé que tienes mucho que decir, pero... Bueno, Roma ha sido una gran oportunidad y es una historia de un empleador que muchos tendrían que escribir las historias para que también veamos esta parte de no generalizar, de que todos los empleadores son malos o todas las trabajadoras son malas, sino más bien reconocer qué tanto nos falta para avanzar en un país como México, cuando a partir de Roma también reconocimos, o al menos yo he visto un México discriminatoria, clasista, machista. Entonces, tristemente, hay que trabajar muchísimo en eso. Bueno, ¿nos podemos sacar una foto de despedida? Claro. Sí, me encanta. Digo, para yo te he visto con fotos y digo, yo quiero una foto. Sale, vete para acá, por favor, Luis. Sí. Muchas gracias. Gracias que vinieron, Marcelina, es un gusto, ¿eh? Gracias. Ahí, en esta ahí, donde te dice 00, ahí, mero, ahí. Mira qué bien salió la foto, la verdad. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Marcelina. ¿A qué hora es? Te mandamos en vuelo. Pásala bien, adiós. Te mandamos en vuelo a Colima.